El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo, y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy martes, Crecimiento y Legado. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la Palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 4. Escuela sabática para nuevos creyentes. Si usted es nuevo en la fe o desea fortalecer sus fundamentos, esta guía le acompañará en el descubrimiento de las verdades esenciales de la Biblia y la Iglesia Adventista. Guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Tercera parte. Tema 8. Historia de la redención. Recorra el plan divino desde la creación hasta la restauración final. Comprenda el gran panorama de la obra de Dios para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Libro texto, Historia de la redención. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Contenido original del capítulo 2 de Tito sin la numeración de versículos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo, sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, buenas, sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta igualmente a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, sana palabra, irreprochable, para que el adversario se avergüence, sin que tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus amos, en todo agradándoles, no contradiciendo, no hurtando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Estas son dos de las recomendaciones de Pablo. Recomendación número 1. Es importante que enseñes lo que es conforme a la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente deben comportarse de manera reverente, no ser calumniadoras ni estar sujetas al vino, sino que deben enseñar lo bueno. Así, pueden instruir a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, buenas y sumisas a sus maridos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Asimismo, los jóvenes deben ser instruidos a ser moderados en todo y mostrar un buen ejemplo en sus acciones, obras buenas y en su integridad. La enseñanza debe ser seria y decorosa, de manera que quienes se opongan queden avergonzados al no poder hablar de ustedes con maldad. En cuanto a los siervos, deben someterse a sus amos, ser agradables, no responder de manera desafiante y mostrar siempre fidelidad en todo. Así adornarán la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo con sensatez, justicia y piedad. Esperamos la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí, un pueblo celoso de buenas obras. Estas cosas debes decir y exhortar con toda autoridad. Que nadie te desanime. Recomendación número 2. El capítulo 2 de la carta a Tito aborda la importancia de enseñar y vivir de acuerdo con la sana doctrina en la comunidad cristiana. Se presentan directrices específicas para diferentes grupos: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes y siervos. Pablo enfatiza la necesidad de vivir con integridad, amor y obediencia, destacando que los comportamientos de los creyentes deben reflejar la enseñanza de Cristo. Además, se menciona que la gracia de Dios se ha manifestado,
ofreciendo salvación y enseñando a los creyentes a renunciar a la impiedad y vivir con sensatez y piedad. En última instancia, se llama a Tito a predicar estas enseñanzas con autoridad, asegurando que la comunidad esté unida en buenas obras y fiel a su llamado en Cristo. Tito 2, una cualidad esencial de un líder. ¿Alguna vez hemos perdido una oportunidad en un negocio, un buen trabajo o incluso una relación sentimental por nuestra falta de discreción? En las cartas escritas a Timoteo y a Tito, el apóstol Pablo ha escrito sobre las cualidades de los líderes. Hemos notado que hay una cualidad esencial que se repite en ambas cartas usando palabras diferentes. Esta cualidad aparece una vez más en Tito 2, versículo 5, ser prudentes o discretos. Últimamente, hemos descubierto que hay líderes en los ámbitos político, religioso y otros que parecen pensar que su falta de discreción no tiene consecuencias. Dicen muchas cosas que afectan al bienestar de las personas y de las naciones en su conjunto. Su falta de discreción ha creado incluso hostilidad entre ellos y otros que podría haberse evitado. ¿Qué significa discreto y cómo podemos desarrollar un rasgo tan importante como este? Según la página de Internet Concepto Definición de discreción, la palabra discreción es un término polisémico, pluralidad de significados. En primera instancia, se trata de la cautela que posee un individuo y que le permite reservarse para sí mismo los secretos que tiene o la información que posee, datos en los que otras personas podrían interesarse. Es así como también se le denomina a la prudencia que se tiene al momento de hablar y obrar, en especial cuando existan circunstancias que requieren de actitudes sensibles. Puede emplearse para recalcar que queda a juicio, voluntad o criterio del alguien más la potestad sobre algún asunto. Según el diccionario Cambridge, la palabra discreto puede definirse como cuidadoso de no causar vergüenza o llamar demasiado la atención, especialmente manteniendo algo en secreto. ¿Por qué la discreción es una cualidad tan importante para un líder y para todos? Según la página de Internet Concepto de Definición, existen diferentes elementos de suma importancia para mantener a flote las relaciones personales en una sociedad. Entre esos elementos está la discreción, pues con ella las personas tienden a sentirse más cómodas y seguras de acuerdo con los temas o situaciones que se presenten. En la oficina, por ejemplo, mantiene un ambiente acorde entre los trabajadores, más cómodo, más ameno. Se necesitan de muchos valores para mantener una relación estable indiferentemente del rango o contexto del que se hable, pero más aún, se necesita dejar a discreción algunas situaciones, es por ello por lo que el término es tan importante en una sociedad. Ninguna persona puede sentirse segura en un ambiente hostil o donde se sepa que existen sujetos que comparten la información suministrada en otros ambientes. Es incómodo saber que alguien puede compartir información íntima de una o más personas con otro grupo de sujetos. Por ello, aparte del respeto y la solidaridad en los grupos sociales, se pide discreción. A veces esto está implícito, pero en otras ocasiones es necesario decirlo o estipularlo. Se puede decir que una persona es discreta cuando actúa con sensatez, autocontrol, respeto, solidaridad y sinceridad en los grupos sociales. En general, ser discreto fomenta un ambiente de confianza y respeto, mejora las relaciones personales y profesionales, y permite una comunicación más eficaz. Refleja la inteligencia emocional y la comprensión de la dinámica social, lo que la convierte en una cualidad valiosa en diversos aspectos de la vida. ¿Cómo podemos desarrollar la cualidad de ser discreto? El apóstol Pablo utiliza varios términos diferentes para referirse a la palabra discreto, prudente, dominio propio, sensato. En 2 de Timoteo 1, versículo 7, el apóstol Pablo nos da la clave para ser discretos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra traducida como poder proviene de la palabra griega dunamis, que significa fuerza, capacidad, de la que se deriva nuestra palabra dinamita. Comentario bíblico adventista sobre 2 de Timoteo 1, versículo 7. El poder de ser discreto viene de Dios. De hecho, el poder de desarrollar cualquier rasgo de carácter viene de Dios. Desafortunadamente, no tenemos el poder de hacer ningún cambio de carácter por nuestra cuenta. Una vez que aceptemos este hecho, de que necesitamos de un poder que está fuera de nosotros, para someter nuestra naturaleza carnal y rasgos de carácter indeseables, estaremos en camino hacia el éxito.
Para tener éxito en el cambio de los rasgos de carácter indeseables, lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Sí, rendir nuestras mentes al control del Espíritu Santo. Él tiene la dinamita para implosionar lo que hay dentro de nosotros y crear una nueva estructura cuyo arquitecto y constructor es Dios. De la misma manera que Dios creó al primer ser humano, Él tiene el poder de crear un nuevo ser según su imagen y semejanza. Pero no puede hacerlo a menos que se lo permitamos. Tenemos libre albedrío y podemos elegir permitirle que nos recree o no. El único modo en que podremos tener éxito es si le permitimos llevar a cabo esta transformación. Al final, nosotros también obtendremos la victoria. Todos los rasgos de carácter indeseables serán erradicados. No solo seremos discretos, sino que también mostraremos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5 versículos 22 y 23. Y como podemos ver, el dominio propio, otro término para discreción, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos recree? ¿Por qué no tomar esa decisión ahora mismo? Nos alegraremos de haberlo hecho. Bendiciones. Gracias, profesoras, por el análisis magistral de este capítulo para hoy en esta serie La Biblia al Día. Ahora vamos con la segunda parte de nuestro estudio para hoy. Tema 4. Escuela sabática para nuevos creyentes. Saludos, profe. Entiendo perfectamente. Estamos listos para hacer un repaso conciso de la lección 3, Amar a Dios, de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, dentro del segundo trimestre, Crecer en Jesús. Así tendremos una base sólida antes de abordar la lección 4. Según lo que recuerdo y lo que usted me ha compartido, la lección 3 se centró en que el amor a Dios no es solo una declaración teórica, sino que se evidencia de manera práctica a través de diversas disciplinas espirituales. Aquí tiene un resumen de los puntos clave que vimos la semana pasada. Introducción. Planteó preguntas fundamentales sobre cómo amar a un Dios invisible y si existen formas específicas para demostrar ese amor, sugiriendo que Jesús es nuestro modelo para aprender a amar a Dios. El texto clave fue Salmo 18, 2, y el concepto clave enfatizó la necesidad de evidenciar nuestro amor a Dios a través de acciones concretas. Amar a Dios al meditar en su palabra. Se exploró cómo el estudio de la Biblia nos permite conocer mejor a Dios, su carácter, sus promesas y su voluntad, lo cual profundiza nuestro amor por Él. La meditación en las Escrituras se presentó como una forma de intimar con Dios y fortalecer nuestra relación. Amar a Dios mediante la oración. La oración se destacó como un diálogo íntimo con Dios, una oportunidad para expresar nuestro amor, gratitud, necesidades y preocupaciones. Se enfatizó que la oración constante y sincera es una manifestación de nuestro amor y dependencia de Él. Amar a Dios por medio de la adoración. La adoración se definió como un estilo de vida integral, donde cada aspecto de nuestras acciones y decisiones refleja nuestra reverencia y amor por Dios. Se señaló que todo lo que hacemos puede ser un acto de adoración, ya sea a Dios o a fuerzas opuestas, dependiendo de nuestros motivos y la dirección de nuestras vidas. Amar a Dios al obedecerlo. Se estableció una conexión directa entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. La obediencia se presentó como una respuesta natural a nuestro amor y como una forma práctica de demostrar nuestra fidelidad y compromiso con su voluntad. La fe y las obras. Aunque no fue un punto principal con un título propio, implícitamente se entendió que nuestro amor a Dios se manifiesta a través de la fe activa, que se traduce en obras de obediencia y servicio. En esencia, la lección 3 nos enseñó que amar a Dios es una experiencia dinámica y multifacética que involucra nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. No se trata solo de un sentimiento, sino de una entrega completa que se evidencia en cómo vivimos nuestra vida diaria. Con este resumen fresco en nuestra mente, ¿estamos listos para adentrarnos en la lección 4? Vaya, profe. ¡Qué lección tan poderosa e intrigante! Entre dos reinos enfrentados, resuena profundamente con esa lucha interna que todos experimentamos. Me entusiasma analizarla. Vamos a aplicar nuestro método MCAJ a esta rica lección. Mapa de intriga, preguntas generadoras. Para comenzar a explorar esta lección, formulemos algunas preguntas que despierten nuestra curiosidad. ¿Por qué se nos presenta el reino de este mundo como algo atractivo, a pesar de su eventual fin? ¿Qué estrategias utiliza para parecer más real que las promesas del reino de Dios?
¿De qué manera específica nuestras propias inclinaciones egoístas y deseos personales nos vinculan con el reino del yo, y cómo se relaciona esto con el reino de este mundo? Cuando Jesús declaró que el reino de Dios había llegado, ¿a qué se refería concretamente? ¿Era un evento futuro, una realidad presente, o ambas? ¿Cómo podemos experimentar esa llegada en nuestras vidas hoy? Si el reino de Dios se define como la instauración de la soberanía de Dios en nuestros corazones, ¿cómo podemos discernir y cultivar esa soberanía en medio de las presiones del reino de este mundo? ¿Qué implicaciones prácticas tiene para nuestra vida diaria el entender que estamos en medio de una batalla constante entre estos dos reinos? ¿Cómo influye esta perspectiva en nuestras decisiones y prioridades? Estas preguntas nos ayudarán a enfocar nuestro análisis a medida que avancemos en la lección. Ahora, profe, ¿le parece que sigamos con el camino de conexiones, relaciones clave, para ver cómo se entrelazan las ideas presentadas? Excelente, profe. Vamos a trazar el camino de conexiones, relaciones clave, en esta fascinante lección sobre los dos reinos enfrentados. Podemos identificar las siguientes conexiones cruciales. La dualidad de los reinos. La lección establece una conexión fundamental entre el reino de este mundo y el reino de Dios, como dos fuerzas antagónicas que compiten por la lealtad y la vida de las personas. Esta dualidad es el marco principal de toda la lección. La atracción engañosa del mundo y la realidad del reino de Dios. Se conecta la aparente realidad y atractivo del mundo con su naturaleza efímera, contrastándola con la realidad presente y futura del reino de Dios. Esto sugiere una conexión entre la percepción humana y la verdad espiritual. El reino del yo, como puente al reino de este mundo, se vincula el egoísmo y las inclinaciones personales con el reino de este mundo, sugiriendo que nuestros deseos no santificados nos hacen más susceptibles a la influencia de este reino. La llegada del reino de Dios con la persona y el ministerio de Jesús. Se establece una conexión directa entre la afirmación de Jesús sobre la llegada del reino y su obra de sanación y liberación. Esto une la proclamación del reino con la manifestación del poder de Dios en la vida de las personas. La definición del reino de Dios como el gobierno de Dios en el corazón. Se conecta la idea abstracta de un reino con la realidad interior de la soberanía de Dios en la vida de los creyentes. Esto traslada el concepto de un territorio físico a una experiencia personal y espiritual. Las dos dimensiones del reino de Dios. Se vincula la dimensión presente del reino, la soberanía de Dios en nuestros corazones, con su dimensión futura, la reunión con Jesús en el cielo. Esto establece una conexión entre nuestra experiencia actual de fe y la esperanza de la vida eterna. La misión de Jesús de destruir el gobierno del diablo y establecer el gobierno de Dios. Se conecta la obra redentora de Jesús con la confrontación directa contra las fuerzas del mal y la instauración del reino de Dios como una alternativa de gobierno y vida. La tarea de los discípulos como extensión de la misión de Jesús. Se vincula la obra de Jesús de sanar y liberar con la instrucción a sus discípulos de hacer lo mismo y de proclamar la cercanía del reino de Dios. Esto establece una conexión entre la misión de Jesús y la responsabilidad de sus seguidores. El simbolismo del logo adventista y los dos reinos, aunque sutil, podemos conectar el llamado a la adoración al Creador, mensaje del primer ángel, con el reconocimiento de la soberanía de Dios, es decir, su reino. La cruz en el centro representa la derrota del reino de las tinieblas, a través del sacrificio de Cristo y la instauración del reino de la gracia. Estas conexiones nos muestran cómo la lección teje una narrativa sobre la lucha cósmica y personal entre dos reinos, la naturaleza del reino de Dios y cómo podemos experimentarlo en el presente mientras esperamos su plenitud futura. Ahora, profe, avanzamos hacia la ancla de fundamentos, base sólida, para identificar los principios clave que sustentan estas conexiones. Estupendo, profe. Anclémonos ahora en los ancla de fundamentos, base sólida, de esta reveladora lección. Identifiquemos los principios y verdades fundamentales que se presentan como base para entender la dinámica de estos dos reinos. La realidad de dos reinos en conflicto, la existencia de un reino de este mundo, liderado por fuerzas opuestas a Dios y un reino de Dios, gobernado por su amor y soberanía se presenta como una verdad fundamental. Este dualismo es la base de la lucha que experimentamos. El engaño inherente al reino de este mundo se establece como un principio que las atracciones y promesas de este mundo son, en última instancia, engañosas y temporales, en contraste con la realidad eterna del reino de Dios.
La centralidad del corazón humano como campo de batalla, el principio de que el reino de Dios se instaura en nuestros corazones subraya que la lucha entre los dos reinos se libra principalmente en el ámbito de nuestras decisiones, lealtades y deseos internos. La llegada del reino de Dios como un evento presente y futuro, se fundamenta la idea de que el reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una realidad que comenzó con la venida de Jesús y se experimenta hoy cuando aceptamos su señorío. La soberanía de Dios como la esencia de su reino, el principio de que el reino de Dios es, fundamentalmente, el gobierno de Dios enfatiza su autoridad, poder y voluntad como la fuerza que define este reino. La misión de Jesús como la confrontación y derrota del reino de las tinieblas, se establece como un fundamento la obra de Jesús de deshacer las obras del diablo y establecer el reino de Dios a través de su vida, muerte y resurrección. La continuación de la misión de Jesús por sus seguidores, el principio de que los discípulos, y por extensión, nosotros, estamos llamados a extender la obra de Jesús proclamando el reino y manifestando su poder a través del servicio y la sanidad. La Biblia como autoridad para entender la naturaleza de ambos reinos, las referencias bíblicas a lo largo de la lección, Isaías, Mateo, Lucas, Juan, 1 Juan, 2 Corintios, Salmos, Apocalipsis, fundamentan las afirmaciones sobre la existencia, la naturaleza y el conflicto entre los dos reinos. El simbolismo del logo adventista como representación de la adoración, la palabra y la obra redentora, el significado atribuido a los elementos del logo, Biblia, llama trina, cruz, globo, se presenta como una representación visual de principios fundamentales relacionados con la adoración al Dios Creador, el estudio de su palabra y la centralidad del sacrificio de Cristo en la derrota del mal y la proclamación del Evangelio a todo el mundo, elementos cruciales en el contexto de los dos reinos. Estos fundamentos nos proporcionan una base sólida para comprender la profunda lucha espiritual en la que estamos inmersos y la naturaleza del reino al que estamos llamados a pertenecer. Ahora, profe, con esta base firme, estamos listos para extraer las joyas de insight, revelaciones significativas, que emergen de este análisis. ¿Continuamos para concluir esta fascinante lección? Absolutamente, profe. Llegamos al punto culminante de nuestro análisis de la lección 4, joyas de insight, revelaciones significativas. Tras explorar el mapa de intriga, el camino de conexiones y el ancla de fundamentos, emergen las siguientes revelaciones significativas. La batalla invisible pero real, una joya fundamental es la comprensión de que, aunque a menudo invisible a nuestros ojos físicos, existe una batalla constante y real entre el reino de Dios y el reino de este mundo por la lealtad de nuestros corazones. Esta perspectiva nos invita a discernir las influencias sutiles que nos alejan de Dios y a tomar decisiones conscientes a favor de su reino. La naturaleza engañosa de las atracciones mundanas, descubrimos que aquello que el mundo ofrece como atractivo y real es, en última instancia, efímero y puede desviarnos de la verdadera realidad y las promesas duraderas del reino de Dios. Esto nos llama a evaluar nuestras prioridades y a no dejarnos seducir por las ilusiones pasajeras. El reino de Dios como una realidad presente y transformadora. Una revelación poderosa es que el reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una realidad que podemos experimentar hoy al permitir que Dios reine en nuestros corazones. Esta presencia transforma nuestra perspectiva, nuestras motivaciones y nuestras acciones, dándonos una nueva ciudadanía y un nuevo propósito. La soberanía de Dios en el corazón como la clave, entendemos que la esencia del reino de Dios radica en la instauración de su gobierno en nuestro ser interior. Esto implica una entrega continua y una disposición a permitir que su voluntad guíe cada aspecto de nuestras vidas. La verdadera victoria en esta batalla de reinos se logra cuando elegimos la soberanía de Dios sobre la soberanía del yo. Nuestra participación activa en la extensión del reino, la lección nos revela que, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser agentes de su reino, extendiendo su influencia a través del servicio, la sanidad y la proclamación de su mensaje. Somos parte activa en la confrontación contra el reino de las tinieblas al manifestar el amor y el poder de Dios en el mundo. El logo adventista como un recordatorio visual de nuestra lealtad. El análisis del logo de la Iglesia Adventista nos ofrece una valiosa perspectiva sobre los elementos centrales de nuestra fe en el contexto de estos dos reinos. La Biblia abierta nos recuerda la autoridad de la palabra de Dios como guía para discernir la verdad.
La llama trina nos llama a adorar al Creador y a proclamar el mensaje de los tres ángeles, un llamado a elegir el reino de Dios en el contexto del juicio final. La cruz en el centro nos recuerda el sacrificio de Cristo, la derrota del pecado y la base de nuestra esperanza en el reino venidero. El globo nos impulsa a llevar este mensaje a todo el mundo, invitando a otros a unirse al reino de Dios. En resumen, la lección 4 nos ilumina sobre la constante lucha entre dos reinos, nos advierte sobre el engaño del mundo, nos revela la realidad presente del reino de Dios en nuestros corazones y nos llama a vivir como ciudadanos de ese reino, extendiendo su influencia hasta que llegue su plenitud. Hemos concluido el análisis de esta profunda lección, profe. ¿Qué ideas o reflexiones finales le deja este estudio? Vamos a esperar que los amigos nos dejen sus comentarios con las respuestas. Ahora vamos a estudiar la tercera parte de este estudio para hoy. La historia de la redención. Escritos de Elena G. de White. La historia de la redención. Prefacio. Hay muchos temas acerca de los cuales la señora Elena G. de White, mensajera escogida por Dios para los creyentes adventistas, recibió información en los primeros tiempos, cerca de los comienzos de su obra. Sobresale entre ellos el relativo al gran conflicto entre el bien y el mal, desde la caída de Lucifer en el cielo, y la caída del hombre, a través de los siglos del tiempo de prueba, hasta la segunda venida de Cristo, y el establecimiento del reino de Dios en la tierra nueva. En 1858 el pastor White y su esposa estaban asistiendo a una reunión en Lovetts Grove, cerca de Bowling Green, en Ohio. En esa ocasión la hermana White recibió una visión acerca de muchas cosas de importancia para la iglesia remanente. En cuanto a esa visión escribió, en Lovetts Grove, muchos de los asuntos que yo había visto 10 años antes con respecto al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, se repitieron, y se me dijo que debía escribirlos. Life Sketches of Ellen G. White, 162. A su debido tiempo esta revelación del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y los suyos se publicó en una serie de 3 libros pequeños bajo el título general de Spiritual Gifts. En los años subsiguientes este tema se le presentó a la hermana White con más detalles todavía, y en 1870 comenzó a publicar una edición ampliada de la maravillosa historia de la redención, en 4 tomos, bajo el título general de Spirit of Prophecy. Con el avance del tiempo y gracias a la luz adicional que se le dio acerca de este gran tema, y al abrirse la puerta para favorecer la difusión de estos libros tanto para el mundo como para la Iglesia, la hermana White amplió esta serie, llenó algunas lagunas que había en la historia, y presentó material adicional con respecto a los temas tratados. De este modo comenzó a circular una serie de libros más o menos voluminosos conocida con el nombre de Serie del Conflicto de los Siglos, constituida por patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, los Hechos de los Apóstoles y el Conflicto de los Siglos, que en total tienen más de 3.500 páginas. Estos libros están haciendo una obra maravillosa al dar a la Iglesia y al mundo un conocimiento del gran plan trazado y llevado a cabo por Dios para la redención del hombre, y del propósito divino para cumplir finalmente su intención al crear a éste. Por algunos años se ha sentido la necesidad de disponer de una presentación concisa y a la vez abarcante de este gran tema, que contenga en un solo tomo compacto los puntos descollantes de toda la historia del conflicto de los siglos tal como le fue revelada a la hermana White. Esta necesidad queda satisfecha ahora mediante este libro, La historia de la redención, hecha posible gracias a la selección y al agrupamiento en orden natural de ciertas porciones de los relatos concisos que aparecieron en ediciones antiguas, que por mucho tiempo están ya fuera de circulación. Tal como aparece en el índice, este vívido relato ha sido extraído de Spirit of Prophecy, tomos 1, 3 y 4, The Signs of the Times, y Early Writings, Spiritual Gifts, tomo 1. Las omisiones necesarias para presentar esta historia en el menor espacio posible no aparecen en el texto. Se han hecho algunos ajustes, como por ejemplo el empleo de palabras o expresiones de uso corriente en la actualidad para reemplazar ciertos arcaísmos. También, en el idioma original, se hicieron algunos ajustes de ortografía, puntuación y gramática. Fuera de esto, el texto original permanece inalterado, conservando incluso el estilo gráfico y ágil de la presentación de este tema tan importante. El ferviente deseo y la confiada expectativa de los editores es que esta reimpresión en un solo tomo de la historia de la redención del hombre perdido y de la restauración de un mundo perdido por medio de Jesucristo nuestro Señor, ilumine a mucha gente en todo el mundo y engendre una esperanza viva en la segunda venida de Jesús.
Los fideicomisarios de los escritos de Elena G. de White. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.